El mundo está conmocionado gracias a Elon Musk, no por su gigantesca fortuna, sino por una de sus últimas ideas reveladas al público, como lo es la creación de un cohete nuclear de SpaceX. De por sí, ya la innovadora empresa espacial de Musk ha dado de qué hablar desde el comienzo, por sus brillantes diseños y revolucionarios inventos que se adaptan perfectamente a las necesidades de la NASA y del mismo Elon Musk, permitiéndole sentirse cada vez más cerca de cumplir uno de sus sueños, como lo es hacer los viajes espaciales menos costosos y más accesibles. Si te causa curiosidad todo lo relacionado a los viajes espaciales y la mente creativa de Elon Musk, puedes ponerte cómodo para disfrutar de este video, y si aún no lo has hecho, este es el momento para cliquear el botón rojo y activar la campanita de notificaciones. Sin más preámbulo, continuemos. En los comienzos de la civilización era muy común que las personas tuvieran un comportamiento curioso y creativo, una característica que se ve menos en la actualidad, haciendo que aquellos que mantienen esta chispa curiosa, creativa e inventiva sobresalgan del resto. Este es el caso de nuestro querido magnate millonario Elon Musk, quien sin duda alguna no deja de sorprendernos, mostrándonos sus inventos que parecen salidos de películas de ficción. La curiosidad es el impulso que lleva a Musk a querer conocer e investigar nuevos lugares, pero a diferencia de nuestros antepasados que pasaban un buen tiempo navegando los mares en búsqueda de nuevas tierras, el presidente de SpaceX desea hacer una expedición fuera de este planeta. Sí, así como lo oyes, los viajes a realizar por Elon serán en el espacio y tendrán como destino principal el planeta Marte, no solo para conocerlo, sino también para colonizarlo, ya que para el multimillonario es una meta la creación de toda una civilización en el planeta rojo, donde se pueda vivir cómodamente y sea factible la producción de todo lo necesario para hacer posible la vida en ese planeta. Y conociendo su perseverancia, son grandes las posibilidades de que lo pueda cumplir. Hasta ahora, el primer problema que se lo impide es que ninguna nave espacial ya diseñada y fabricada se adapta a los requerimientos necesarios para realizar un viaje de esta magnitud. Recordemos que hace un tiempo las empresas aeroespaciales privadas eran pocas y en la mayoría de los casos se mantenían en el anonimato. Con la llegada de SpaceX a este campo, todo cambió gracias al arduo trabajo de Musk y de los trabajadores de SpaceX, quienes tuvieron grandes aciertos y consiguieron la manera de ser tomados en cuenta, hasta el punto tal de ser la empresa elegida por la NASA para construir la nave con la que se planea llevar de nuevo humanos a la Luna en esta década. Sin duda alguna, toda una hazaña. ¿Qué opinas al respecto? ¿Eres tan curioso como Musk? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Nos encantará leerte. Debes saber que en la actualidad, para lograr llegar a Marte en el menor tiempo posible, se considera que la idea más viable es pautar el viaje, especialmente cuando este planeta esté alineado con la Tierra, justo cuando Marte esté en oposición, ya que de esta forma la distancia entre el planeta rojo y la Tierra es de 59 millones de kilómetros y el viaje se calcula que se pueda demorar aproximadamente unos 5 meses, un tiempo que sin duda alguna es mucho para Musk, pues él es consciente de todos los riesgos que corre una nave en el espacio. Mientras más tiempo dure el viaje, más son los riesgos a los que se expone la nave y obviamente la tripulación, asegurando que 5 meses es un periodo demasiado largo para considerarlo adecuado. Musk desea conseguir reducir este tiempo, ya que mientras más dure el viaje, más será la exposición a la radiación, causando efectos negativos a largo plazo en la salud de las personas que se encuentran en la nave, generando enfermedades como por ejemplo cáncer o problemas de esterilidad, un hecho poco conveniente, ya que si su objetivo principal es colonizar dicho planeta, lo ideal sería que sus futuros habitantes se encuentren lo más sanos posibles. Aunque existe el blindaje contra la radiación, el cual puede ser muy útil, su peso es muy elevado y mientras más largo el viaje, más pesado debe ser el blindaje, es decir, que la solución para el problema de la radiación sin agregarle más peso a la nave es disminuir el tiempo de viaje del punto A al punto B, en este caso de la Tierra al planeta rojo. Por otro lado, otra de las razones por las que el viaje debe ser más corto es la posibilidad de agotarse el combustible o que pueda generarse una falla en algún componente de la nave, así como también el enorme riesgo de mantener en un espacio pequeño una gran cantidad de personas por un periodo de tiempo prolongado.
pasado. Durante un tiempo, SpaceX ha trabajado en la nave estelar que permitirá el traslado de personas a Marte, y tras una ardua investigación, Musk ha indicado que ha considerado varias opciones para alimentar la nave espacial, asegurando que con estas opciones podría cortar la duración del viaje a solo 100 días. Una de ellas es la creación de cohetes de propulsión nuclear. Para entender por qué Musk considera estas opciones, es importante saber que en el momento en el que la nave logre escapar de la atracción gravitacional de la Tierra, las preocupaciones se enfocarán en tres cosas. La primera es el empuje, es decir, la rapidez con la que un sistema puede empujar la nave. Lo segundo es la eficiencia de masa, que es la cantidad de empuje que un sistema puede producir para determinada cantidad de combustible. Y lo tercero es la densidad de energía, que es la cantidad de energía que un combustible puede producir. Por el momento, los sistemas de propulsión más comunes son los de propulsión química y los de propulsión eléctrica. Los sistemas de propulsión química proporcionan un buen empuje, pero su punto negativo es la gran cantidad de combustible que se debe almacenar para el viaje, y los sistemas de propulsión eléctrica cuentan con 5 veces más eficiencia de la masa que los sistemas químicos, pero producen menos empujes. Traduciendo esto a un medio de transporte terrestre, solo genera empuje como para acelerar un auto de 0 a 100 km por hora en más de 2 horas aproximadamente. Considerando esto, sería un viaje muy lento si la nave usa este sistema. Por otro lado, los sistemas de energía nuclear ofrecen una densidad de energía extraordinaria y solo es necesaria una pequeña cantidad de uranio. Por tal razón, Musk plantea dos opciones. La primera es la idea de una nave impulsada por propulsión térmica nuclear. En este cohete nuclear se usaría un pequeño reactor de fusión nuclear para calentar un gas como el nitrógeno. El gas se acelera a través de una boquilla de cohete para proporcionar el empuje, haciéndolo más eficiente, asegurando que sería entre un 20 y un 25% más rápido que un cohete de propulsión química. La otra opción sería el sistema de propulsión eléctrica nuclear, el cual usaría un reactor de fisión de alta potencia para generar electricidad con la que se alimentaría un sistema de propulsión eléctrica. Esta opción incluso sería más eficiente que la primera, ya que produciría tanta energía que la nave podría contar con varios propulsores eléctricos que se usarían de forma sincronizada para generar una buena cantidad de empuje. El cohete se diseñaría pensando en la seguridad de sus pasajeros, asegurando mitigar el riesgo de radiación y también certificando que el reactor nuclear de la nave solo se activaría una vez la nave esté fuera de la órbita de la Tierra. Es decir, que la nave será lanzada por el Super Heavy, impulsado por propulsores químicos. Sin duda alguna, Elon ha puesto mucho interés en este proyecto. ¿Cuál es tu opinión? Si te ha gustado el video, déjanos tu like, y si aún no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo. También activa la campanita para que no te pierdas de nuestro contenido curioso y entretenido. Hasta un próximo video.